Buenas a todos y bienvenidos, hijos del rock and roll. En esta ocasión os traigo un fabuloso McLaren 720 de la casa italiana NSR que vamos a abrir y vamos a ver cómo viene de caja. Si queréis verlo ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. La sensación general del coche es de calidad, como cualquier producto de la casa NSR. Un buen detalle por parte de NSR es que no vienen apretados los tornillos a morir y así se evitan deformaciones. Tenemos basculación tanto delante como de atrás y la cuna con una pequeña holgura. Tenemos un alerón con unos soportes muy flexibles que la propia marca ha hecho especial hincapié en mostrar orgullosamente en las redes. Y la verdad es que a mí me ha encantado, porque esto a la hora de competir le aporta al coche una ventaja, ya que es más difícil que se desprenda el alerón, porque en los reglamentos de referencia es imprescindible hacer una parada para volver a colocarlo en su sitio con el tiempo que esto conlleva. La guía que viene instalada en el modelo es una guía a la que ya nos tiene acostumbrados la marca NSR. Podemos decir que es una guía todoterreno, ya que cualquier usuario que compre este modelo puede utilizarlo en su pista sin mayor inconveniente. Pero nosotros que vamos a correr en pista Ninco o pista Scaleauto y podemos utilizar profundidad de pala un poquito más larga, nos vendría mejor sustituirla, porque cuando el coche frene y traslade todo el apoyo del peso a la guía, al entrar en curva y si la condición de la pista es bacheada, va a tender a que levante el morro y provoque más salidas con mayor facilidad. En cuanto a los neumáticos, tenemos un buen grip atrás, que nos va a ofrecer un agarre bastante bueno, y poco grip delante, lo que nos va a hacer deslizar mejor las ruedas delanteras sobre la pista y de esta forma va a ayudar a que el coche entre mejor en curva. Bueno, pues vamos a abrir el coche y vamos a pesar la carrocería. Los tornillos que trae de basculación, la verdad que no me han gustado y aconsejo cambiarlos para un mejor comportamiento del coche en pista. Vamos a pesarlo primero con el cockpit. Nos da 21 gramos con 266. La verdad que es bastante pesado, aunque se ve un buen trabajo de la bandeja aligerada. Bueno, y sin cockpit tenemos, para los que quieran competir y montar Lexan, 16,805. La verdad que es un peso competitivo, no vamos a decir que sea exageradamente bueno, pero bien para poner un kit de luces, ya que en el reglamento, por ejemplo, de referencia Master Slot, a nivel de toda España, se corre con 20 gramos de carrocería, así que nos deja un margen para jugar con las luces y colocarlo donde queramos. A eso habría que añadirle también el Lexan. Un detalle que me ha encantado, los cristales no vienen el marco haciendo perimetralmente fuerza con la carrocería, vienen por dentro. Entonces esto le confiere, pudiendo trabajar un poquito esas rebabas de los marcos, apenas nada, una elasticidad a la carrocería muy buena. En cuanto a cotas, hay que mencionar dos que son muy importantes porque le van a brindar al coche una competitividad muy buena. Una es la batalla, desde el centro del alojamiento de la guía hasta el eje trasero, que es de 104,8 milímetros. Es una batalla muy larga para un GT. Esto va a hacer que el coche sea menos nervioso al salir de curva a la hora de aplicar gas y con ello pues perder menos tiempo posible. Y la otra
es que tenemos detrás un paso de rueda de 65 milímetros nada más y nada menos, totalmente aprovechables. Y con esto quiero decir que las ruedas, aun con suspensión, nunca van a tocar en el paso de rueda cuando estén totalmente enrasadas. Otro detalle que me ha gustado muchísimo es que el eje cubre la totalidad del espacio que necesita para sentar bien en las llantas. Y os lo explico. Sacamos el eje, vamos a sacar los tapacubos y los 65 milímetros que he dicho que tenemos de batalla. Os aconsejo que hagáis lo que estoy haciendo yo. Colocamos el eje enrasado en esta parte de la llanta y nos buscamos cualquier herramienta con la que podamos empujar y dejar el eje totalmente enrasado. Apretamos esa rueda y cuando busquemos colocar exactamente la otra igual, empujamos el eje y lo dejamos totalmente enrasado con la llanta. Apretamos ahora el tornillo. El eje es perfecto para el montaje tal cual estáis viendo. Lo tengo enrasado con la carrocería y el eje está totalmente apoyado en la base de las llantas. Así minimizaremos que la rueda gire un poco excéntrica con el eje y sobre todo que cuando la llanta pegue en algún lado de la pista de madera, de alguna protección o cualquier cosa con un canto, tenga menos tendencia a doblarse. Una cosa que me ha gustado mucho y que agradezco enormemente a NSR como consumidor, ya que en España no se estila mucho correr porque no son muy apreciadas las llantas iSystem. En este caso tenemos llantas acanaladas. En las pistas de plástico no es que se lleven muy bien, o por lo menos no es del gusto de la mayoría de los que solemos competir. En cuanto a las llantas, son unas 17.3 y usando esta placa de verificación que simula el rail de la pista Ninco, que sobresale más o menos 0,95, 1 milímetro, podemos observar que queda esta altura entre el motor y la peana de verificación, que es una altura demasiado grande. Por lo tanto, aconsejo bajar llanta a una 15.9 más o menos o 16.2. Cuando se baje esa llanta, dado el menor diámetro de la rueda, seguramente haya que bajar, restar dientes de corona para alargar la transmisión, ya que se va a ver afectada la velocidad final por el menor diámetro. En cuanto al motor que viene instalado en el modelo, tenemos un motor KIN 21 que da 7,70 Gauss esta unidad en concreto, y en la especificación dice que a 12 voltios entregará 21.400 revoluciones por minuto. Para aquellos que quieran jugar con la transmisión, tenemos un 1331 y el piñón es de 7,5 y la corona es de 16,8. Para mi sorpresa, el eje delantero ha venido muy bien ajustado y la verdad que listo para entrar en pista. Y la parte trasera, aunque en mi modelo también ha venido muy ajustada y bien colocada, solo le hace falta un poquito de grasa. El movimiento que trae, no sé si será así en el resto de modelos, porque entiendo que es un esfuerzo por parte de quien monte la mecánica de utilizar galgas y perder tiempo, cosas que no salen rentables a las marcas. Pero bueno, si no viene con este pequeño movimiento axial, con meter una galga, como ya os he enseñado en algunos vídeos, entre el separador y el cojinete de 0,2, 0,10 o 0,25, es cosa de probar en pista, con eso estaría solucionado. Bueno, vamos a lubricarlo, os enseño cómo colocaría la galga
y poco más. La verdad es que el coche viene con una sensación de calidad muy buena. A la hora de dejarlo listo para salir a pista, vamos a hacer una pequeña lubricación. Esto es Motorlube de Slotit y es indicado especialmente para los cojinetes del motor. Aunque en el KIN 21, por un lado, la zona del colector lo tenemos cerrado y no podemos ver el eje, vamos a aprovechar para lubricar el único cojinete que sí queda expuesto hacia afuera. Vamos a intentar mover un poquito el piñón hacia adentro y hacia afuera de esta forma para intentar que el aceite penetre y así que haga un primer desgaste. Luego limpiaremos y volveremos a lubricar cuando tengamos unas vueltas dadas al coche. Para la transmisión, que no lo había mencionado, tenemos un piñón de latón y una corona de aluminio y es una de las pocas transmisiones que sí recomiendo lubricar con un poquito de Magic Grace de Scale Auto, con unos puntitos puestos de esta forma. Vamos a ir girando la transmisión. Ese ya ha sido un poco de más. Y de esta forma tenemos lubricado el piñón y la corona. Por último, para los rodamientos vamos a utilizar un poco de aceite Torres Lot. Disculpad, los cojinetes. Y vamos a dejarle caer una pequeña gota en los dos extremos. No lo había mencionado, pero los neumáticos vienen debidamente montados. Si en vuestra unidad se diera el caso o el error, tenéis que tener en cuenta que, no sé si se apreciará en la cámara, aquí hay una línea del molde y en el otro lado no. Y pasa tanto en los neumáticos delanteros como en los traseros. La línea hacia el interior. O, bueno, iba a deciros la marca de la casa NSR, pero no, están tanto en el lado de fuera como en el lado interior, así que eso nos vale. Pero bueno, es un buen indicativo que la línea esté en el interior. Para ajustar la transmisión, como había mencionado antes, suelto la corona y voy a enseñar aquí a cámara donde meto la galga, que puede ser o entre el separador y el cojinete o entre el cojinete y la corona. Me da igual cualquiera de los dos lados. Cojo esta rueda y la empujo para allá con el chasis empujándolo para acá. Busco el tornillo de la corona y aprieto la corona hacia este lado. De esta forma hacemos fuerza en la galga y nos aseguramos de que queda justo el espacio de la galga, sacarlo, y eso es el 0,2 que necesitamos para que el coche se desenvuelva con agilidad en las enlazadas o curvas muy seguidas. Bien, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, próximamente lo mostraremos para prepararlo y sacarle un mayor partido al coche. Hasta luego, gracias por la visualización.